Encuentro Nacional de Periodistas encuesta. ¿Son de derechas los estudiantes de Derecho en la UNAM? Hola, ¿cómo estás? Hoy quisiera, en lo que debes saber hoy, pues platicar contigo, tener un diálogo circular, como les dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la reforma judicial, porque es cierto, en lo particular yo simpatizo con ella, pero hemos caído en posiciones muy maniqueas en el sentido de que la apoyamos irrestrictamente, porque además parece muy lógico este asunto de que sea la sociedad la que elija a los ministros, y no como lo hacía antes el Senado de la República o el presidente de la República. Esto es, sea como sea, se va a democratizar. ¿Por qué? Porque obviamente el presidente elegía como ministros de la Suprema Corte a sus amigos, a las personas que sabíamos que lo iban a favorecer. Y esto ya no va a ser tan así, ya no va a ser una decisión de partidos políticos, va a ser una decisión que va a depender de otros factores. Pero, sí, hay muchas discusiones muy polarizadas y bueno, yo quisiera darte mi punto de vista, pero no como una verdad definitiva, sino para que tú me des tus opiniones, porque resulta que aquí mismo en TikTok puse un texto en donde yo preguntaba, bueno, sin duda alguna la Facultad de Derecho es la más de derecha de la universidad. Está llena de priistas y de funcionarios públicos que son investigadores, pero muchos otros que trabajaron para el gobierno y tienen, por lo tanto, una opinión muy sesgada. Mira, yo soy sobrino de Alberto Saba, que no te va a sonar seguramente porque falleció hace muchos años, pero lo vas a reconocer porque él era papá de Erika Saba, que ella sí es bastante famosa entre mucha gente de mi generación, porque formó parte de la onda Vaselina, después llamada OV7, y íbamos, yo muy joven y su hija de entonces de unos 12 años, y lo acompañamos a mi tío Alberto porque iba a haber un examen para jueces. Y pues él estaba muy interesado y la hija estaba ya aburrida y ya papá, ya vámonos. Pero algo que aprendí ahí es que no es cierto que un examen o un joven muy brillante vaya a llegar a juez por sus propios méritos. Esto está lleno realmente de contactos, de recomendaciones y de un enorme nepotismo. ¿Por qué los trabajadores del Poder Judicial están en huelga o están en paro? Bueno, pues porque los llevó alguien que les ha garantizado su trabajo durante muchos años. Y pues en la familia judicial muchos son sobrinos, etcétera. Y le preguntaba, por ejemplo, a un joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que por qué se oponía a la reforma judicial, y él contestó, pues porque yo ya tengo mi vida planeada, yo voy a ser juez y esta reforma me quita la posibilidad de ello. ¿Y por qué estás tan seguro que vas a ser juez? Ah, pues porque tengo un tío magistrado. Entonces, bueno, ya vemos ahí que hay una endogamia. Ahora, la justicia en México es de las más injustas a nivel mundial y eso lo podemos ver sobre todo en la justicia penal. En una entrevista que realicé para Los Ángeles Press con abogados que habían sido despedidos de la Defensoría Pública Federal, me decían que de 230,000 personas que están presas en este momento, aproximadamente el
60% podrían, es decir, más de 100,000 personas podrían estar en libertad. ¿Por qué? Porque llevan años en procesos en los cuales no les han demostrado absolutamente nada y están en la cárcel. Y el peor lugar para vivir en México es precisamente en el Estado de México. Yo creo que ahí estaremos llegando de 70 a 80,000 personas, 70-80% de personas que están injustamente presas. Recientemente leía yo un caso, me parece que en Animal Político, de una persona pues, que se llevaba tandas y entonces pues le pidió a una persona que ya le pagara porque pues, ella tenía que ponerle su dinero para pagar la tanda. Entonces la señora dijo que no, que no le pagaba y no le pagaba y no le pagaba. Para quitársela de encima y no pagarle, la acusó de extorsión y la metieron a la cárcel. Y ahorita está sentenciada a muchos años, a muchas décadas de prisión. No te puedo precisar tanto, pero mucho. ¿Por qué? Por cobrar la tanda. En otra ocasión, en un albergue donde se refugiaban personas en drogadictas, llegaron unos cristianos les habían reportado que había una persona muerta. La mamá se quedó estacionando el coche, el joven pasó y encontró que ya había un cuerpo. Bueno, llegó la policía y resulta que a él lo acusaron de haber cometido el asesinato por andar de buen samaritano y lo habían condenado a más de 40 años de prisión. En Chiapas, en Nueva Jerusalén, hay otro caso de una persona que trabajaba con con las comunidades indígenas, con las comunidades despojadas. Lo acusaron para quitárselo de encima de un asesinato y ya lleva más de 15 años en la cárcel. Entonces es realmente una porquería el poder judicial. Pero ahora bien, ¿quiénes son esos jueces? Pues los jueces que cometen esas injusticias son generalmente jueces locales. Entonces creo que debería empezarse por los poderes estatales y no por el Poder Judicial Federal, que yo no dudo que sea corrupto. Y bueno, yo conozco casos en los que la señora Norma Piña, por ejemplo, violó la Constitución al desproteger a una familia, por ejemplo la familia Rivera de Oaxaca. A ellos los despojaron de sus bienes, de su casa, en un poblado que se llama Suchistlahuaca. Los acusaron de que sus chivos se habían salido a comer propiedad forestal que era de todos, y entonces pues a ellos no los encarcelaron, pero simplemente les quitaron todo lo que tenían. Un juez les dio la razón, les dio la protección de la justicia federal, y la señora Norma Piña se los quitó cuando se estaba tratando de resolver el amparo 6/2018. Y el caso más emblemático, hombre, eso es de los jóvenes, tenían 27, 28 años, que fueron acusados por Isabel Miranda de Wallace de haber secuestrado y matado a su hijo. El cuerpo jamás se encontró, nunca hubo pruebas de ese asesinato. La señora tenía unas fotos que mostraban a su hijo vivo, y sin embargo estas personas llevan ya desde el 2005, que fue este caso, hasta el 2024, pues ya mucho más de una década en prisión por un delito que nunca se les ha probado que cometieron. Bueno, pues termino. Creo que sí, el poder judicial debe ser reformado, es de la mejor manera posible. Tal vez no, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Ya se metió Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, dijeron que están muy preocupados. Y la verdad es que no hay de qué preocuparse, porque una reforma constitucional no se va a celebrar de la noche a la mañana. Y seguramente va a haber negociaciones. Hay cosas de la reforma de los últimos tramos de López Obrador que no son muy justas, como el querer desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque dicen
se duplican funciones. No, no es cierto. Ahí existe realmente una plataforma nacional de transparencia, pero esta plataforma es del gobierno. Y el hecho de que existe el INAI es porque muchas veces no le vamos a creer al gobierno cuando nos dé una información. Vamos a necesitar otras fuentes, y el INAI, como un instituto autónomo, es una organización que nos puede dar esta información confiable, documentada, y no nada más las filtraciones que también tienen muchísimos problemas. Entonces, bueno, para concluir, regresamos al inicio. Es la Facultad de Derecho, tan de derecha, que ahora por primera vez estos estudiantes, que son los más disciplinados, son los que están de revoltosos o los que están participando en marchas, ¿tienen o no tienen razón? Te voy a decir, yo adelanto que no, porque precisamente cuando se modifique la forma de elegir a jueces, ¿a quién crees que van a elegir? A los egresados de universidades públicas. ¿Y qué está pasando ahorita? Bueno, pues que los que tienen más posibilidades son los sobrinos de jueces, los sobrinos de magistrados, como por ejemplo, uno de ellos, el sobrino de Dolores Padierna, fue el que metió a la cárcel con una licencia falsificada a Rosario Robles. Pero tampoco creo que el Estado haya sido suficientemente claro que lo que quiere es abogados egresados de universidades públicas que nos costaron a todos nosotros, y no del Valle de México y no de la Anáhuac, que pues tienen pues muchos de ellos van a juzgar de manera que recuperen lo que les cobraron en las escuelas. No tienen una formación ética. Solamente yo respondería por los abogados de la Universidad Iberoamericana, de las universidades privadas. De todos los demás, pues hay muchas cosas que desear sobre su formación. A ellos les venden maestrías, les venden doctorados, solamente porque tuvieron para pagar la universidad. Muchas gracias, hasta pronto.